Hola chicos, buenas noches. Pues vamos a trabajar en esta segunda sesión de Literatura 2 el análisis de un soneto. Como tal, recordemos que estamos trabajando la estructura externa del poema. Entonces con ello pues vamos a entender, vimos en la clase anterior cómo está compuesto un poema desde su estructura en cuanto a estrofas y versos. Entonces lo que vamos a hacer hoy primero va a ser analizar pues esta estructura en estrofas y por último vamos a entender si es un decasílabo, un dodecasílabo, etcétera, y vamos a trabajar ya de lleno la rima. Entonces para eso pues tengo este poema que se llama Rimas Humanas del autor Lope de Vega. Bien, el texto dice lo siguiente, lo voy a acercar un poco más para que se pueda ver. De todas formas, pues le vamos a dar el texto como tal a la plataforma de Classroom. Era la alegre víspera del día, que la que sin igual nació la tierra, de la cárcel mortal y humana guerra, para la patria celestial salía. Y era la edad en más viva ardía, la nueva sangre de mi pecho encierra, cuando en consejo y la razón destierra, la vanidad que el apetito guía. Bien, como tal, estas son las dos primeras estrofas del soneto. Recordemos que un soneto está compuesto por cuarteto, cuarteto, terceto, terceto. En este caso, pues tenemos solamente lo siguiente. Tenemos aquí cuarteto y también en esta parte tenemos un cuarteto. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esto? Vamos a ir entendiendo como tal qué tipo de, qué tipo de verso es, ¿sí? Para determinar ya bien si sea arte mayor o bien arte menor, ¿sí? Ahora empezamos a identificarlas. Era la alegre víspera del día, ¿sí? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tenemos un dodecasílabo en esta parte. Un dodecasílabo. Siguiente. Que la que sin igual nació la tierra. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tenemos un dodecasílabo. De la cárcel mortal y humana guerra. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Un dodecasílabo. Para la patria celestial salía. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tenemos un endecasílabo. Siguiente estrofa. Y era la edad en más viva ardía. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tenemos un tridecasílabo. La nueva sangre de mi pecho encierra. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Un dodecasílabo. Cuando en consejo y la razón destierra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. La vanidad que el apetito guía. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien, entonces, ahora ya que ya trabajamos aquí como tal el número de versos que aparece el número de sílabas que aparece en cada verso, 12, 12, 12, 11, 13, 12, 13, 12, vamos a tener que hacer un ajuste. Este poema como tal está compuesto en endecasílabos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que convertir todo esto a 11. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder realizar? ¿Cómo vamos a poder transformar un dodecasílabo en un endecasílabo? Bien, pues aquí está la primera regla del soneto para el ajuste de la métrica. Tenemos como tal la primera regla que debemos aplicar obligadamente, que es la regla de las agudas, graves y esdrújulas.
Las palabras agudas son las que llevan la sílaba tónica, o sea, la que tiene mayor fuerza en la última sílaba. Y estas sí deben ir tildadas, deben ir con un acento ortográfico cuando se termina en N, S o vocal. Las graves son las que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba y no se les coloca el acento ortográfico cuando terminan en N, S o vocal. Regularmente aquí van a habitar la mayor parte de las palabras que son la última de cada verso, perdón, de cada verso. Y siguiente, las esdrújulas, que son las que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Estas siempre se van a tildar. Hay una excepción, por ejemplo, en los adverbios de modo. Por ejemplo, últimamente puede ser tildada o no. Eso pues está abierto, ¿no? Si nos gusta tildarlo o no. Pero regularmente no se tildan. ¿Sí? Entonces, cuando es el adverbio de modo, el de mente, cuando termina en mente, abruptamente, precisamente, rápidamente, que son adverbios de modo, pues son esdrújulas, pero normalmente no se tildan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Bien, pues lo que tenemos que hacer es identificar la última palabra de cada uno de los versos, ¿sí? Y aquí se encuentra. La última palabra es día, tierra, guerra, salía. Ardía, encierra, destierra, guía. Como tal ya encontramos un patrón, ¿no? Fonéticamente, o sea, en nuestra voz se va entendiendo que hay una rima. Día, tierra, guerra, salía. Ardía, encierra, destierra, guía. Sí, regularmente esto es una rima cruzada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a aplicar la primera regla, ¿no? La de agudas, graves y esdrújulas. Día. La palabra día es una palabra grave. ¿Por qué? Porque día, aunque tiene un diptongo, pero primeramente encontramos una vocal débil y luego una fuerte. Entonces esta se tilda, ¿sí? Día, ¿sí? Si no diría día, porque la A naturalmente es más fuerte que la I. Entonces sería día. En el momento en que hay una tilde, en este diptongo, la palabra lleva dos sílabas. Día, ¿no? Entonces, día son dos sílabas. La penúltima sílaba es grave, ¿no? Entonces, esta es grave. Es una palabra grave. Tierra. Tierra. Lleva la sílaba tónica en la penúltima. Guerra es grave. Salía, grave. Ardía, grave. Encierra, destierra y guía. Bien, aquí encontramos como tal todas las palabras finales como graves. Entonces, ¿qué nos indica esta regla? Cuando la palabra es aguda, se le tiene que sumar una sílaba al verso. Cuando la palabra es grave, se quedan igual. Y cuando la palabra es esdrújula, se le resta una sílaba al verso. Como todas son graves, entonces se quedan igual. Bien, ya aplicamos la primera regla. Tenemos que aplicar la segunda regla, que nos tenemos que valer del hiato y la sinalefa. Bien, voy a borrar lo siguiente. Vamos a ver de qué va el hiato y la sinalefa. El hiato como tal lo vamos a representar con la ruptura de una palabra. El hiato va a sumar, ¿sí? Suma. ¿Cuándo se aplica el hiato? Cuando nosotros queremos descomponer una palabra. Por ejemplo, la palabra aquí, nueva, ¿no? La voy a colocar acá. Nueva. La palabra nueva lleva dos sílabas. Nueva. Pero nosotros tenemos este permiso de autor. Cuando queremos sumar una sílaba, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos hiato acá, ¿sí? Y entonces tenemos tres sílabas. Nueva. Perdón, nueva. Entonces, en lugar de dos, ya le sumé una y nos quedan tres sílabas. ¿Sí?
Ahora vamos con el otro, que es la sinalefa. La sinalefa se representa, bueno, regularmente une las palabras, ¿sí? Y se encarga de restar sílabas. La sinalefa busca restar sílabas. ¿Cómo lo hace? Se aplica de las siguientes formas. Cuando una palabra termina en vocal y la otra empieza en vocal. Por ejemplo, identifiquémoslo aquí en el poema, ¿no? Que, él. Entonces, que, él, son dos palabras. Que, él. Tenemos dos sílabas. Pero quiero restarle una. Entonces, la sinalefa aplica acá. Porque una palabra empieza con, termina con vocal y la otra empieza con vocal. Entonces, aplico sinalefa. Que, él. Y le resté una y me queda una. Muy bien, el siguiente caso es con la Y. Cuando la Y tiene el sonido de la I latina, entonces se puede aplicar una sinalefa. En este caso aquí la tenemos, consejo. Y, entonces, veamos. Consejo, y tengo ¿cuántas sílabas? Consejo y tengo 4, pero quiero restar una, entonces la puedo aplicar aquí, jo y la 1, ¿sí? Entonces me van a quedar 3. Y siguiente caso es con la H. Cuando la H no tiene sonido, no tiene fonética, entonces podemos aplicarla. Por ejemplo, digo, acaba huyendo. Aquí identificamos que la H no tiene sonido. Acaba huyendo. ¿Cuántas sílabas tenemos? Acaba huyendo. 2, 4, 6. Tengo 6 sílabas. Quiero restar una para que me queden 5. Entonces, bau. Aquí lo uno, sinalefa. ¿Por qué me lo permite? Porque la H no tiene sonido. Entonces, yendo, la H no cobra sonido, no tiene alguna fonética y puedo aplicar sinalefa. Muy bien, ya les expliqué como tal el caso del hiato y el caso de la sinalefa. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer el ajuste de métrica en cada uno de los versos. Por ejemplo, este es un dodecasílabo. El primero dice, era la alegre víspera del día. Entonces, tenemos 12 sílabas, tenemos un dodecasílabo. Recordemos que este poema es un soneto y está compuesto en arte mayor. ¿Por qué? Porque el arte mayor es cuando son de 9 a más sílabas. Empezamos entonces a entender que estamos trabajando con un poema de arte mayor. Regularmente, todos los sonetos son escritos en arte mayor. Bien, 12. Recordamos que este poema está compuesto en endecasílabos. Entonces yo tengo aquí un dodecasílabo. Yo lo que necesito aquí es restar. ¿Cuál me resta? ¿La sinalefa o el hiato? Entonces es la sinalefa la que se encarga de restar. Yo requiero restar 1 para que me queden 11. ¿Cómo lo hago? Lo subrayo con el rojo, ¿no? Para que tenga mayor fuerza. Necesito aplicar una sinalefa. ¿Dónde está la sinalefa? Era la alegre víspera del día. Aquí tengo una palabra que termina con con A, con vocal, y una palabra que empieza con vocal. La A y la junto, y aplico una sinalefa. Era la alegre víspera del día. Y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya tengo un endecasílabo. ¿Sí? Ya que cumplí el endecasílabo. Vamos con la siguiente. Igual, tengo un dodecasílabo. Necesito restar para que me quede en 11. Lo mismo, ¿qué aplico para restar una sinalefa? Vamos al verso. Que la que sin igual nació la tierra. ¿Sí? Que la que sin igual nació la tierra. Ah, ya, aquí está el error. Perdón, este fue error mío. Nació la tierra. Este vale por 1, ¿no? Esta, perdón, ya estaba en decasílabo. Ese fue error mío. Una disculpa por eso. Vamos con la siguiente. 12.
Lo mismo, necesito restar una para que quede en 11. Vale, aplico sinalefa. De la cárcel mortal y humana guerra. Aquí está la sinalefa, ¿sí? Recordemos que la Y, cuando tiene sonido de I latina, se puede aplicar. Y además aquí la H no cobra fonética. Entonces, iu, mana guerra. Ya resté una. Ya me quedan un endecasílabo. Siguiente, este está a 11, pues no requiero ajustar la métrica. La siguiente tiene 13. Tenemos un tridecasílabo. Necesito restar 2 para que me quede un endecasílabo. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? 2 sinalefas. La primera dice, y era la edad en más viva ardía. Ya las identificaron, ¿verdad? Y era, aquí tengo una. La I tiene sonido de I latina y era. Y la siguiente está aquí. Viva ardía. Viva termina con A y ardía empieza con A. Entonces, la 1. Y ya tengo ya resté 2 sílabas. Entonces ya tengo un endecasílabo. ¿Sí? Vamos con la siguiente. 12. Tengo un dodecasílabo. Necesito restar 1 para que me quede un endecasílabo. Entonces vamos a identificar la sinalefa, porque recordemos que la sinalefa nos sirve para restar. Dice lo siguiente: la nueva sangre de mi pecho encierra. La nueva sangre de mi pecho encierra. Pecho termina con vocal y encierra empieza con vocal. Entonces aquí aplico una sinalefa. Y ya resté un verso y me queda un endecasílabo. Siguiente. Tengo 13. Tengo un tridecasílabo. Requiero restar 2 para que me quede un endecasílabo. Entonces necesito aplicar 2 sinalefas. ¿Dónde están? Vamos a buscarlas. Nos dice lo siguiente: cuando en consejo y la razón destierra. Muy bien. Cuando termina en vocal, la preposición empieza con vocal. Cuando en, aquí ya hice una sinalefa. La siguiente, consejo y, esta hasta la usamos de ejemplo. Ya aquí están las 2 sinalefas. Ya resté 2 sílabas, 13 menos 2 y me queda un endecasílabo. ¿Sí? Vamos con la última. Dice que tenemos 12, tenemos un dodecasílabo. Entonces necesito restar una sílaba para que me quede en endecasílabo. Vamos a buscar, ¿cuál es el que resta? Sinalefa. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a buscarla. La vanidad que el apetito guía. Muy bien. Que termina con vocal y él empieza con vocal. Aquí aplico la sinalefa. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí está el endecasílabo. Muy bien. Si estuviera escrito el otro soneto, pues bueno, lo que falta del soneto, que son 2 tercetos, pues ya estaría completo. Bien, ahora, este es como tal el texto que trabajamos. ¿Cuál va a ser su actividad? Pues van a tener que hacer un ajuste de métrica de un soneto que van a trabajar dentro de la plataforma de Classroom. Y pues van a tener que ajustarlo, valiéndose primero de la regla de las agudas, graves y esdrújulas. Y a partir de ahí, pues el ajuste de métrica, ya sea con hiatos o sinalefas. Ya recordamos cómo funciona el hiato, que rompe los diptongos, y la sinalefa, que busca unir las sílabas que terminan en vocal o empiezan en vocal. Bien, chicos, esta fue la sesión de literatura, sesión 2.